Bien, estimados hermanos, hermanas en el Señor y presentes todos, tengan muy buenas noches. Amados hermanos, estamos viendo el principio de la doctrina del hombre, cómo se introdujo a la creación de Dios. Y esa doctrina del hombre empezó desde el huerto de Edén, autor mismo Satanás, contradeciendo, oponiéndose a toda la buena voluntad de Dios. Nos quedamos el juicio a Eva por cuanto él permitió esa doctrina satánica para contrarrestar o para apartarse de Dios, y Dios lo ha dado su juicio. 1 Timoteo capítulo 2, 11. Hermanos, entonces, 1 Timoteo capítulo 2, versos 11 a 15, está muy claro. Eso ha conseguido la causa o la culpabilidad, porque Satanás así ha podido engañar a aquella mujer. Pero, ¿qué más? Cristo viniendo al mundo, esto lo está remediando. Por eso la mujer a veces debe sentirse más contenta porque Jesús ha hecho la obra redentora. Él está liberando, hermano, esta parte, todos estos juicios lo ha liberado ya, pero va a librar en hecho cuando aparezca en su segunda venida. Pero dice, ahora debe tomar en cuenta, dice, ¿no? 1 Timoteo capítulo 2, 11, la sujeción. No es permitido enseñar a la mujer. Bueno, la falsa doctrina sigue, intenta que la mujer debe enseñar, debe llevar ministerio público, congregacional, etc. Todo esto es, hermanos, otro error en estos tiempos que Satanás lo está incurriendo, siga. El diablo quiere que las mujeres se pierdan para siempre y caigan a la condenación al mismo lago de fuego. Y por eso desisten a la doctrina del Señor, pero es suficiente la palabra que enseña el Señor a través por Pablo. Estábamos en 1 Timoteo capítulo 2, versos 15. Se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe. Noten, hermanas. Para la salvación tiene que tener esa pura, verdadera fe de la salvación, no la falsa fe, hermana. Tiene que permanecer y tener el amor verdadero de Dios en Cristo en su vida. Y estábamos revisando 1 Corintios capítulo 13, 4, ahí está el fundamento del amor para cada uno. Y si no tenemos 1 Corintios capítulo 13, versos 4, Pablo dice, 13:1, no hay doctrina, no hay nada si no es el amor puro en los cristianos. Así que el amor a Dios es lo primordial para salvación tras la fe. En el tercer lugar, Pablo recomienda 1 Timoteo 2:15, y santificación. Estas tres palabras, fe, amor y santificación, para que la mujer no se pierda ni caiga más en el engaño del diablo. La palabra santificación tiene que mantener todas las mujeres en Cristo, en el Señor, apartándose de toda especie de mal. Santificación quiere decir consagración a Dios. Quiere decir separarse de todo pecado. 1 Tesalonicenses 5:21,
absténgase de toda especie de mal. Así que, hermanas, muy celosamente contra el pecado, contra las falsas doctrinas que hoy atentan, cuanto más todavía en estos últimos tiempos, usted tiene que reconocer y aceptar y llevar una vida de santificación, con modestia para salvación. Este versículo 15 anuncia, hermana, estas cosas ahora todas las mujeres, ya que el juicio de Dios cayó por haber cometido este error grande. El mundo se ha distorsionado por ese pecado. El reino animal totalmente se ha desordenado. La creación, hermanos, se ha hecho un montón de situación de anarquía. El pecado que cometieron ha distorsionado todo. Pero Jesús vino a restaurar. Todas esas caídas van a ser restauradas en Cristo. Y más, hermanas, cuando Jesús regrese, esta palabra sujeción termina para con las mujeres. Hasta que el Señor regrese, estos mandamientos del Nuevo Testamento permanecerán. Pero Jesús regresará en su segunda venida, al arrebatamiento. Allá en el cielo ya no se pronuncia sujeción. Reino milenario de Cristo ya no hay. Esa palabra sujeción al hombre ya no existe. Más bien hombres y mujeres como sacerdotes de Cristo, como ministros de Dios, ocupando las mismas posiciones en el reinado de Cristo. Así que la palabra sujeción hasta que Cristo venga durará. Y toda la doctrina del Señor termina con la venida de Cristo en la tierra y luego abre su reino milenario. En el cielo ya no hay matrimonios, ¿no?, para seguir en la sujeción. Qué bendita hora y esperanza, hermanos. Jesús ha venido a liberar estas causas y las consecuencias de la caída del hombre como de la mujer. Por tanto, entonces aguarden, permanezcan. La tragedia del diablo que ha ocurrido en el principio fue grave. Las consecuencias que en el mundo, los sufrimientos y los dolores interminables. Pero Jesús regresa y lo cancela todo. Así que, hermana, grande esperanza en la vida del Señor. Cristo ya ha levantado y va a levantar todos estos juicios que están mencionados. Y si hay alguien que duda, quiere ser pastora, no omita el segundo error como Eva. Si Dios ha dicho una sujeción, no tiene autoridad para ejercer dominio, menos enseñar en la congregación. ¿Entiende eso? Así que está claro la palabra de Dios. Esto es la doctrina de Cristo frente a esto. Avanzamos, número 4, el juicio a Adán. Adán, por permitir, por complacer, por acompañarse a este pecado, también recibió juicio. El hombre de la creación. Génesis, el capítulo 3, el versículo 17 y 19. Dice, juicio a Adán. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y carros te producirán y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mira, hermanos, este juicio pronunciado de Dios contra Adán. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, eso era el error que ha permitido. Él no tenía que obedecer esa voz de su mujer, sino tenía que obedecer solo a la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres también hoy están
errando como Adán que erró al permitir esa mala enseñanza o el error de las mujeres como Adán que ha permitido en su vida. Dios ha dicho: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Hermanos, la doctrina del hombre viene por todo lado. Hay teologías que, tremendo en el mundo, hermanos, cerca de la filosofía como del ateísmo. ¿Y cuántas mujeres les gusta esa falsa doctrina? Y muchos esposos están llevados por allá. ¿Cuántas mujeres han sido tentadas ya en este tiempo por aquellas falsas doctrinas erróneas? Así sea de las sectas, de las religiones modernas, donde la doctrina del diablo se está lleno allá, hermanos. Y con sus engaños de astucia lo están arrastrando. ¿Y cuántos esposos no son varonilmente de marcar esa palabra de Dios viva para salvación? Otros obedecen la voz de las mujeres del engaño. Y por esa causa Dios lo ha sentenciado juicio a él. Y Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa. Por causa del pecado del hombre, la tierra quedó maldecida. Por esa causa la tierra ya no va a dar su fruto. Antes, en la creación, la tierra era tan fértil, producía de tal manera, hermano. Dios decía: corría miel sobre la tierra. La tierra, hermano, no se puede explicar cómo producía. No era necesario que el hombre labre, cultive, plante, etc. Pero llegó la palabra maldición, la tierra empezó a ser estéril. Necesita una plantación la tierra, necesita el cuidado, necesita el remedio, necesita todo. Pero antes en la creación por sí solo la tierra daba pan. Ahora mira, hermanos, esa palabra maldición lo ha aniquilado, lo ha neutralizado, esterilizado. Por tu causa maldita será la tierra. Esa palabra, hermanos, ha cambiado la historia de la creación en el principio. Ahora la tierra ya no quiere producir más. La tierra, ¿cuánto cuesta producir a la tierra? Ustedes agricultores saben, ingenieros agrónomos saben. Ahora la tierra por sí solo no produce. Qué tremendo, ¿no? Esas cosas, esas consecuencias, aquel pecado del diablo ha traído al mundo. Y esta tierra ahora tiene que sufrir hasta terminar, según como dice en brea. Isaías habla: la tierra se convertirá en brea. Isaías habla: la tierra será totalmente embrasada. Quiere decir, se va a devolver como brasas del fuego. Esta tierra, hermano, se ha de totalmente terminarse en enfermarse. Mundo enfermo. Y el resultado final, el comercio será vacío, mercado vacío, sin nada. Hasta ahí va a llegar esa maldición, hermano o hermana. Por eso Jesús vino a salvarnos de este catastrófico fenomenal que se acerca ya al mundo, hermano. ¿Acaso no siente el grito del diablo y el poder mundial que el mundo se alista grave? ¿Acaso no sienten el olor del anticristo, hermano? ¿Cómo el mundo se prepara para claustrar a la habitación humana? La confederación mundial, entre tres aspectos, el mundo está totalmente maniado y bien enredado. Mientras que tú, dudando de la salvación, el diablo te está enredando, te está dando un círculo, te está encerrando totalmente. Si hoy no escapas a Cristo, aparecerás como un pez en medio de una red, nada más para asarte en el infierno. Pero si hoy escapa alguien a Cristo, será bienaventurado todavía. Mañana puede ser tarde, porque la historia del mundo, la venida de Cristo, par de milísimos segundos, va a cambiar la historia de la tierra, hermano, amigo. Por tanto, entonces, esta maldición de la tierra ahora estamos viviendo.
y se vivirá todavía en la gran tribulación. Por tanto, dice, al hombre dijo, ¿qué más dijo? La tierra entonces tenía que cambiar de su creación, ¿cuánto? Espinos y cardos te producirán. Dios no había creado espinos en la tierra, plantas espinosos, cardos que dañan a los animales, a la humanidad, no. Cuando la maldición de Dios fue lanzada a la planeta Tierra, espinos produjeron, cardos empezaron a aparecer. Y luego dice, el hombre tenía que empezar, hermanos, con dolor la vida. Con dolor comerás de ello todos los días de tu vida. Ahí está otro castigo al hombre, por cuanto él no cuidó la palabra de Dios en el huerto, descuidó de alguna manera, por cuanto obedeció la voz de su mujer tentada, por cuanto participó y comió del fruto del árbol de la ciencia. Esas cosas denuncia, hermano, en la palabra. Ahora, hermano, usted revise su vida. ¿Está controlando dentro de su hogar de las falsas doctrinas del hombre? ¿O está permitiendo como Adán comiendo satisfactoriamente de aquel maldad que el diablo lo está metiendo a la creación? Si tu hermano no mira su casa, ¿quién controlará por usted? Cuidado con la doctrina del hombre, porque es astuto la doctrina del hombre, porque el diablo trabaja para allá. Está, dice la palabra, para si tú no quieres vivir en el juicio venidero. Ahora es el momento, la vigilancia, el estado de alerta y la precaución conforme a la palabra enseñada. Más dice verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro ahora vas a poder comer el pan. Mientras que vivía en el huerto de Edén, Adán capaz no sabía dar sudores, no sudaba, no transpiraba, era una clima tan adecuada, el lugar tan lindo de ambiente. Ahora Adán tiene que conocer su sudor. Tiene que hacer, hermano, ese esfuerzo para poder conseguir un pan. Qué tremenda pérdida, ¿no ve, hermano? Así el diablo nos ha distorsionado a todos. Si el diablo no existiría, estas cosas no hubiesen sucedido en la planeta Tierra. Hasta que vuelvas a la tierra, que hasta hora de morir, el hombre está pagando la consecuencia de la caída, del engaño del diablo, hermano. Bueno, entonces, hermanos, hermanas, de esto nos está liberando la venida del Señor. Viene el Señor, esa creación que nadie conocemos, vamos a conocer en el reino milenario de Cristo. Volverán esa creación que Satanás nos quiso quitar del hombre, Jesús va a restaurar, hermano. Por eso habla la palabra paraíso de Dios, que los testigos tanto se elogian de eso. Pero lamentablemente llamados testigos no aparecerán ahí, porque la gran tribulación es tremendo, la exterminación de la agitación del hombre. Amados hermanos, entonces todas estas cosas que aparecen, hermano, en Génesis, el Señor trae nuevamente a los que creen. Toda persona que hoy va a ser salvo, va a alcanzar la salvación, verá entonces el Edén perdido en Cristo. La tierra nueva, hermanos, que la Biblia habla, Apocalipsis capítulo 22, será pues esa tierra nueva de la creación, hermano, y los cielos nuevos. Esa tierra, hermano, va a ser ahora para los creyentes que se acercan. A ver, hermano, usted ha leído Apocalipsis de capítulo 22. Qué misterio más grande el Señor nos ha anunciado, pero como muchos no leen este libro, y si leen no quieren saber también, hermano, cuidado tu incredulidad. Dice Apocalipsis el capítulo 22.
el capítulo 22 antes, hermanos, capítulo 21 primero. Jesús ha dejado anunciado este misterio de la restauración del Edén perdido en hecho, hermanos, y va a ser eso. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Apocalipsis capítulo 21 versos 1. Dice la palabra, hermano. Juan afirma, cuando Jesús estaba dando su enseñanza de la revelación: vi aquel cielo tan nuevo, cielo de la creación primero, recomponiendo Cristo para con nosotros. Vi también una tierra nueva. Esa tierra nueva, hermano, ya se anunció para los creyentes. Una vez que seamos arrebatados a la gloria, al reino de los cielos, Jesús regresa a hacer la tierra nueva. Esa tierra nueva va a mostrar lo que era la creación del principio, hermano. Para leer esto tenemos que entender Isaías 35, 62, todos capítulos del libro profético de Isaías aclaratoria. Pero no estamos en ese tema. Así que, hermano, entonces todo esto, las cosas que vemos, hermano, en la caída del hombre, allá Satanás introdujo una doctrina opositoria. Desde entonces empiezan las teorías ateístas contra Dios, contra la creacionista en el mundo. Desde allá Satanás empezó a contrastar, hermano. Bueno, mucho podemos decir de esto, pero así el diablo sigue engañando. Ahora, hermanos, cuánto el diablo engaña a cuántos todavía. Una parte más queremos repetir, hermanos. También, a más de esto, esa doctrina satánica, hermanos, ahora en nuestros días es más peor. Según Génesis que hemos leído, hermanos, esa doctrina del diablo ha hecho que el hombre pierda la comunión con Dios. Ha establecido muerte física. El hombre no tenía que morir, pero ahora todo hombre muere entonces. Esa doctrina del hombre, hermanos, ha hecho todo deforme de la creación. Ha destrozado grave las consecuencias del mundo, las situaciones más anárquicas de la vida, y los sufrimientos y los caos de todos los países es la causa del principio. Pero la gente no se da cuenta, hermano. ¿Y cuántos creyentes todavía están así medio confusos en este tiempo? Entonces, eso fue la situación. Desde allá se ve todo esto. Ahora vamos a ver una parte más, donde dice, en segundo lugar, inciso B, la doctrina del hombre que perturbó al pueblo Israel en los días de Elías. La doctrina de los hombres ha perturbado en los días del profeta Elías. Pasó muchos años, hermanos. El diablo grave es el engañador siempre. Dios ha levantado su pueblo. Dios ha formado su pueblo. Pasó diluvio. Otra vuelta Dios ha levantado su pueblo en Noé. Pasó la descendencia de Noé. Dios llamó a Abraham. De Abraham formó aquella nación que se llama Israel. Ahora ese pueblo Israel ha tenido muchos mandamientos y leyes en el mundo de Jehová. Pero el diablo, hermanos, tan astuto, penetró otra vuelta su falsa doctrina y les ha engañado. El engaño del diablo en los días de Elías al pueblo de Israel, ¿no? Primera Reyes, capítulo 18, versos 17 a 21. Hermanos, cuando Dios ha elegido un pueblo llamado Israel, formando de un hombre, Satanás otra vuelta mete sus doctrinas erróneas para apartar de Dios verdadero. Primera Reyes, capítulo 18, versos 17 a 21.
Ahí dice, Primera Reyes, capítulo 18, verso 17 a 21. Leamos. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Que el Señor bendiga su bendita palabra, hermanos. Bien estaba el pueblo judío con Dios, cumpliendo los mandamientos un día. Hasta el mar rojo se ha secado para que los judíos se salven de las manos de la esclavitud de Faraón. Y todo el mundo se asustaba viendo al pueblo de Israel. Pero pasó tiempo, hermanos, el diablo siempre andaba rodeando, como ahora también a nosotros nos rodea el diablo. Primera Pedro 5:8. Satanás, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, hermano, cómo está dando un contorno. Satanás, hermano, cómo se envidia de cuando se lee su palabra también. ¿Qué estará planeando el diablo, no? Contra ti, hermano. Por eso aquel diablo, Satanás, nunca ha dejado a los hijos de Dios en paz. Llegó el momento que Elías estaba profeta en ese tiempo, cuando Israel estaba cayéndose contra Dios, hermano. El pueblo, dice, se han ido hacia Baal. Toda la congregación, más de 4 millones a 5 millones pueblo judío, se han inquietado en la costumbre del baalismo. Aquel Baal era grande, hermanos, de adoración y de engaño al mundo de Israel. La nación ya se han dejado de Jehová, ya no hay Pascua, ya no hay adoración, hermano. Ya no hay ofrenda, no hay nada, Dios, el mundo, Israel se ha ido al baalismo. 450 falsos profetas reinaban en Israel. Ahora podemos decir 450 misioneros o obreros, ¿qué se puede decir? No, falsos, que solamente hablan la doctrina del hombre y no del Señor. Aquellos 450 profetas de Baal lo llenaba el país de Israel, hermano, diciendo que Baal es Dios y no Jehová, hermano. Otros decían, mediante Baal estamos sirviendo a Dios también. Otros decían, Dios se agrada nomás con estas formas del baalismo. Aparte había otro ídolo llamado Asera. Era una diosa femenina, una mujer, en símbolo de mujer. Esta tenía 400 profetas también aparte de Baal. Total 850 falsos profetas dominaron a Israel al engaño. Elías, hermanos, solo hay, hermano, ardiendo de celo. El rey Acab estaba en ese tiempo. Dice, Acab, enceguecido, engañado con el Baal, hermano, con los profetas falsos. Se olvidó de la palabra dicha de Dios en Moisés, que estaba hablando en ese tiempo. Elías predicaba, pero no hacían caso, hermano. Elías predicaba esta verdadera palabra de Dios para salvación de sus vidas, pero nadie hacía caso.
Ahora pocos predican la sana doctrina en el mundo. ¿Será 1% o 2%? ¿Cuántos predicarán? Muchos predican las falsas doctrinas en este tiempo. En todo país, hermanos, se ha llenado la doctrina del hombre y lo ha convertido en una falsedad. Igualito que el baalismo, están nadando en las doctrinas del hombre. ¿Quién lo hizo eso? Satanás así lo ha convertido, hermano. Por tanto, ahora debes analizar usted, hermano. Rey Acab, turbando al pueblo. Elías estaba escapando de monte a monte. Soldados querían cortar la cabeza. Rey Acab ha dicho, hermano, ese profeta que nos estorba, que habla de Jehová, que habla de su santidad, que habla de su verdad, hay que degollar su cabeza. Ha contratado 50 soldados de su ejército para que corten la cabeza de Elías. Segunda Reyes, el capítulo, ahí vamos a ver, Segunda Reyes, el capítulo 1. En Segunda Reyes, como Rey Acab ha enviado 150 soldados, pero en 3 escuadrones. Segunda Reyes, capítulo 1, versículo 10. Rey Acab quiere cortar la cabeza de Elías, porque Elías era el único profeta contra 850 profetas que estaba sosteniendo la palabra de Dios entre la decapitación de su cabeza. Pero Elías no huyó, seguía en la tierra predicando la palabra verdadera de Jehová. Rey Acab contrató 50 soldados, dice Segunda Reyes capítulo 1, versículo 10, versos 9, desde 9 y 10. Luego envió a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. He aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, descienda pronto. Y le respondió Elías y dijo: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Estimados hermanos, qué gran venganza del diablo contra Elías. 850 profetas falsos en la doctrina del hombre, que podemos decir. Elías aquí sufriendo un atentado total, hermano, contra el rey. Rey Acab de Israel envía 50 soldados vigorosos y valientes. Elías estaba, dice, en la cumbre del Carmelo. Encontraron a Elías sobre una roca que estaba Elías. Lanzó el grito el capitán: oiga, varón de Dios, descienda ahora y vaya al rey, te llama. Elías dijo: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y se consúmate con tus 50. Como un viento vino el fuego del cielo, hermano. Ardió el capitán como estaba primero, y luego los 50 soldados ardieron. Como leña se quemaron los soldados, hermano. Y no volvió ni un soldado al rey Acab de Israel. La noticia llega: Elías hizo quemar a todos tus soldados. Con más furia envía el segundo escuadrón, hermano. Igualito se queman. El tercer escuadrón se salvó, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el capitán dobló su rodilla, reconoció totalmente, asustado y temeroso. Ya no ordenaba que descienda, sino que
aquel capitán reconoció la palabra de Elías y reconoció al fiel profeta en su vida. En esta noche toda gente incrédula debe reconocer al verdadero Dios y a su palabra. Aquel capitán se dobló su rodilla. Doblando su rodilla tenía que acercarse a Elías. Prometió no cortar la cabeza, sino iba a defender más bien a Elías. Elías descendió y se presentó y fue al palacio del rey Acab. Amados hermanos, dura cosa era sostener la palabra de Dios para Elías. Ahora, ¿cuál hermano así sostiene la sana doctrina en el lugar, en su casa donde vive, hermano? Ahora no hay esa persecución, no hay soldados. Una historia he leído, hermanos, en Bolivia. Aquel hermano llamado Jorge Hamilton, que había llegado del norte de Canadá. En la ciudad de Oruro 20 soldados lo custodiaron, dice, por la noche, porque los curas querían encender su casa y quemarle a él y a sus hijos y a su esposa. Y el regimiento boliviano se ha levantado a defender toda la noche y fueron a hacer escapar hasta Sucre en esa noche. 1915 la historia de Bolivia. Este hermano veía el atentado de quemarse en fuego. La gente se ha levantado, dice, contra toda su casa, rodeado de gente para quemarles en fuego. Si no fuera soldados, parece que él iba a quemarse en Bolivia. Satanás no quiso que el evangelio se abra por Bolivia ni por Argentina, estimado hermano. Pero Dios es grande, hermano. Elías, hermano, era el profeta fiel a Dios y Dios obraba en una persona. Mientras los falsos 850 profetas falsos predican la palabra pero no tienen verdadera fe. Hablan de Dios pero hablan entremetido o combinado con baalismo. Así que, amado hermano, en esta noche debes contemplar la verdadera palabra de Dios. ¿Cómo está su corazón, hermano? ¿Está solamente en la pura doctrina de Dios o está comprometido con baalismo? Ahora Baal no hay. ¿Sabe quién hay? El gran ecumenismo del mundo. La iglesia unificadora del anticristo. ¿Sabes eso? Donde las iglesias del mundo ahora han hecho un pacto nada más para seguir la corriente del anticristo y sumirse en las falsas doctrinas de la bestia, apóstata de Apocalipsis capítulo 13 que menciona la Biblia. Muchos están ahí, como dice, ebrios. Dice que están borrachos en la sangre de la gran ramera del anticristo. Apocalipsis capítulo 17 habla eso. Por eso la sana doctrina es la única doctrina del Señor para salvación en el mundo. Fuera de eso, Satanás tiene su falsa doctrina para engañar al hombre del mundo o a los creyentes también. Entonces, mira, hermanos, cómo Dios está sosteniendo en Elías. Fuego descendía fácil del cielo, Dios enviaba fácil para quemar a los enemigos que estaban esos soldados para eliminar a Elías. Ahora Elías con el tercer escuadrón desciende del monte y va al palacio del rey. Primera Reyes 18, verso 17. Hermanos, Elías aparece a los ojos del rey Acab, que era aquel gran enemigo contra él. Acab lanza el grito viendo a Elías. Dijo: Elías, ¿eres tú el que turbas a Israel? Confundido el rey, Elías lo responde y dice: yo no he turbado a Israel. Yo no he turbado a los jóvenes ni a los ancianos, a nadie, sino que tú y la casa de tu padre han turbado a toda nación, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. Ustedes se han turbado por sí mismos. ¿Qué verdad no la palabra de Dios? Elías a nadie ha turbado. La palabra de Dios a nadie turba. La palabra de Dios más bien convicciona, lo da esperanza de vida. Pero mientras el baalismo le da turbación, la falsa doctrina del hombre lo ha turbado y lo ha de turbar hasta que muere, hermano. Si no se aparta de la falsa doctrina del hombre, aquel llamado creyente será turbado hasta morir. Entonces, tú, rey Acab, has turbado a toda nación
por haber permitido esa doctrina errónea del baalismo, siguiendo a los Baales, dejando el mandamiento de Jehová. En este tiempo presente, hermanos, ¿cuántos están dejando la palabra de Dios y se están yendo a la tradición, al baalismo moderno? Ahora el baalismo moderno está grande, hermano, más que del pueblo de Israel posiblemente. Los que siguen al baalismo están turbados ante Dios, están lejos, apartados, igual que un pecador está lejos. Elías dice, verso 19, primera vez, capítulo 18, verso 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Acab convocó a la petición de Elías a todo Israel, hermanos, y todos, hombres, mujeres, jóvenes, fueron a contemplar quién es Dios. Hay una noticia por todo país y pueblo, está diciendo, hay una prueba, dice Elías, está aquí ahora, dicen, ¿no? Va a probar, dice, quién es Dios en el monte Carmelo. ¿Quién quiere conocer el verdadero Dios? Congréguese a una, y toda gente salió. Primero, dice, Elías pone a prueba. El pueblo corren a ver a Elías, querían conocer a Elías, querían escuchar la palabra todavía algunos. Corrieron al monte Carmelo, jóvenes, señoritas, etc. Y Elías contempla el pueblo caído, turbado, sin la palabra de Dios, perdidos en el baalismo. Elías dice, verso 21, acercándose al pueblo, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a andar en dudas en la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo van a vivir incógnitas en la verdad, por la verdadera doctrina de Cristo? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Por qué, dice, nos siguen hoy? Si Jehová es Dios, seguidle de una vez. Y si Baal para ustedes, váyanse en pos de Baal. El pueblo no respondió palabra. Mira, hermanos, cuántos cristianos neutros no quieren ir, hermanos, hacia salvación contundentemente. La palabra dice, Filipenses 1:27, ardientemente debe combatir el cristiano por su salvación en la tierra. Ardientemente debe pronunciar la salvación de su vida frente al mundo. Esa palabra dice combatir ardientemente por la fe del Evangelio. Eso se ha terminado en muchos lugares ahora. Elías allá se pronuncia, entonces la gente no puede responder nada. ¿Puedo seguir a Dios o voy a ir a Baal? ¿Qué hago? Dicen, ¿no? Usted que está sentado por ahí, ¿entro o no entro? ¿Voy o no voy? Seguramente debe estar mirando otras clases de congregaciones. Hay centenarias clases de congregaciones en el mundo. Pocos predican la sana doctrina. Mayoría predican la doctrina del hombre que está impulsado por el mismo diablo, como era el baalismo en aquel tiempo. Ahora quiere salvar su vida, entonces véalo, Elías explica la palabra de Dios por Elías. Entonces todos quieren ver la prueba. ¿Quién es Dios? Elías dice, ustedes son 850 profetas, primero hagan altar a su Dios y que se responda por fuego. El Dios verdadero que se demuestra en fuego. No prendamos nadie fuego. Cada uno se encienda en el holocausto. Bueno, aceptaron gustosamente los baalistas. Ahí prepararon el buey en su altar. Empezaron, dice, a dar danzas, gritos, desenfrenéticamente hasta mediodía desde la mañana. 850 profetas gritan y gritan diciendo, Baal, respóndenos. Elías se acerca, su Dios debe estar en viaje, más fuerte griten. Se burlaba por otro lado porque sabía que Baal simplemente es una estatua, no tiene nada, es un Dios muerto. Y estos profetas falsos gritaban pensando que va a darse fuego mismo Baal.
Elías dice, debe estar meditando, griten. Al final se rabiaron los profetas falsos, se lancearon, se hirieron con cuchillos, dice, se sacaban con cuchillos sus cuerpos, querían matarse a una, pero no han podido más encontrar de Baal nada. Elías dice, pasó mediodía, dice, basta. Ahora vean, yo voy a implorar a mi Dios, yo voy a demostrar que Dios verdadero que tengo. Arregló el altar caído del monte Carmelo. Altar caído, el pueblo se ha apartado tan tiempo, hermano. Arregló las piedras, compuso el holocausto. En esta noche todo creyente que no tiene altar, corazón verdadero a Dios, ahora debe arreglar si quiere encontrar al Dios vivo verdadero y salvar su vida. Si usted no arregla su altar caído de Jehová, ¿quién arreglará su altar de usted, hermano? Creyentes caídos que han destrozado el altar del Espíritu Santo dentro de su corazón. Elías arregla el altar caído. Pone todo el buey y todo lo necesario. Echa agua también. Silenciosamente, dice Elías, empieza a doblar su rodilla. Verso 37 de capítulo 18 de Primera Reyes. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Mira, hermanos, dice verso 38, cayó fuego de Jehová y consumó el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postraron, dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Estimado hermano, así gran historia pasó en el pueblo de Israel. Dios no necesita grandes gritos en la oración. Elías no está gritando frenéticamente como los baalistas. Otra forma tienen los baalistas. Los baalistas saltan, gritan, están ahí volteándose por todo lado. Claro, como no tienen Dios vivo, ¿qué van a hacer? En este tiempo, ¿cuántos congregacionalistas saltan, brincan como su Dios no escucha? Claro, no les escucha si están apartados y no les va a escuchar. Pero Elías otra estructura tiene, otra forma de vida con Dios Jehová. Dobla su rodilla y dice, Jehová, respóndeme. Y Jehová lanzó su fuego y consumió todo el holocausto, el altar, el polvo y el agua. Y todo el pueblo recién despierta dice, ay, Jehová había sido Dios verdadero. El Dios de Israel había sido correcto. Y no el baalismo. Empezaron a apartarse de Baal. ¿Cuántos hermanos en este tiempo están totalmente turbados y confundidos? Ahora usted, si escucha la palabra de Dios, ¿dónde estás tú? ¿En Dios Jehová, en la doctrina del hombre? Dios está mirando, está escuchando, te está viendo tu corazón. Si usted analiza que estás en la doctrina del hombre, como aquel Israel caído, turbado, puedes levantarte todavía antes que la hora se termine contra ti. Porque la verdadera palabra de Dios único tiene admisión o entrada al cielo. Otra doctrina del hombre Dios no permite. Corazón que tiene doctrina del hombre, Jesús no acepta. Pero puede reconocer, puede arreglar, entonces Dios te dará la entrada a su gloria. Pero esa doctrina falsa del hombre está totalmente condenado por el mismo Señor Dios. Así que, estimado hermano, cuidado con la falsa doctrina. Se restauró Israel, reconoció a Jehová, eliminaron a los Baales. 850 profetas Baales fueron degollados en el mismo día, en la misma noche. Y se terminó el baalismo. Jezabel se ardió de furia, buscó a Elías para matarle siempre, mas al contrario, Jezabel fue arrojado del palacio, del edificio, se exterminó Jezabel juntamente con sus falsos profetas. Estimados hermanos en el Señor, tanto fue el engaño del diablo en las doctrinas falsas, en los falsos profetas. Ahora también continúa la historia en nuestros días lo mismo. Amados hermanos, entonces, ahí nomás vamos a dejar porque tenemos que avanzar cuánto. Ahora podemos ver
los puntos que tenemos que ver, hermanos. Anótense número 2 o número 3, donde dice la doctrina del hombre en los tiempos presentes. La doctrina del hombre en los tiempos presentes. Vamos a entrar al tiempo contemporáneo actual. ¿Cómo será ahora la doctrina de los hombres? En esa parte vamos a ver, la doctrina del hombre empieza por una unificación grande en el mundo. Anótense inciso A, la unificación del anticristo juntamente con sus doctrinas humanas, entre paréntesis, el ecumenismo. Hermanos, hasta aquí nomás, la hora nos ha vencido, solo que el Señor bendiga su bendita palabra en cada uno, así sea, hermanos, hermanas. Bien.